Pues es un placer de estar con vosotros esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Estaba trabajando de cómo introducir el mensaje en esta mañana con el corazón lleno de la necesidad de mostrar esa importancia de la venida del Espíritu Santo. Y anoche, creo que fue anoche, si recuerdo bien, los días pasan muy rápidos, en las noticias surgió una cuestión peculiar de que Francia multaba, creo que era con 198 euros, algo así, a los conductores que cuando había un accidente se paraban y hacían fotografías. Incluso sale el momento en que hay un conductor que se para y hace alguna fotografía y el guardia dice: ¿qué quieres ver? ¿Muertos? Ven que te lo voy a enseñar. Y, ¡ay, no, ven, que no quieres ver muertos! Pues ¿por qué haces fotografías? Pues 198 euros cada uno, 168, no lo sé. La pregunta es, bueno, otro vídeo que esta mañana he buscado, lo que pasa es que no lo podía bajar, si no lo hubiera, bueno, igual lo hubiera podido bajar, pero me ha dado cosa, me ha dado cierto... Y es un corredor de maratón en Estados Unidos que llega más o menos a las 2 horas 6 minutos, le faltaban apenas unos 5 kilómetros, y entonces empieza a desmayarse, empieza a desfallecer. Cae la primera vez, pero cae poco tiempo, pero eso sí, todos tomando sus fotos de cómo cae. Pero luego pasa por el puente de Brooklyn y entonces cae por segunda vez y esta vez sí que se desploma y cae. Y la gente toma vídeos en vez de llamar a emergencias. ¡Tremendo! La pregunta es, lo siento porque es un ejemplo para mal, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo nos ha afectado la venida de Internet socialmente? ¿Cómo nos ha impactado el hecho de poder contar en tu bolsillo con un ordenador que te permite desde videoconferencias hasta comunicarte con miles de personas con una sola imagen? ¿Qué es lo que nos ha afectado que hace poco un joven influencer de millones de seguidores filmaba cómo le daba a un mendigo unas galletas supuestamente de Oreo con pasta de dientes? Y dices, ¿hasta qué manera Internet ha degradado? O bueno, quitemos esa frase porque es demasiado negativa, pero ¿hasta qué manera Internet nos ha impactado? Podríamos hablar de cosas buenas también. Nuestra comunicación. Aquellos que tenéis familia miles de kilómetros de aquí, ¿no os ha bendecido Internet con poder tener videoconferencias con personas queridas que de otra manera no podríais tener comunicación? Llamar un taxi, comprar un electrodoméstico, compartir una foto con amigos. La forma en que nos enteramos de noticias a nivel local o mundial. Internet ha multiplicado las capacidades de investigación en una manera increíble. O sea, aún el Archivo Histórico Nacional Español ha digitalizado una serie de documentos históricos de manera que para ver algunos escritos de 1500, 1400 o anterior, solo tienes que ir a Internet. ¡Tremendo! ¿Sabéis lo que eso ha hecho para los estudiantes de cualquier campo? Hoy día operamos, hacemos cirugía a miles de kilómetros gracias a Internet. También mandamos un dron que puede causar una destrucción increíble a miles de kilómetros por Internet. Ha fomentado tanto las aficiones como también los vicios. Aquel que corre, hoy en día, estoy seguro
que tienes una aplicación en Internet para que cuando sales a correr te calcula por dónde has ido, la velocidad media, incluso cuántas calorías has gastado. Estoy seguro que lo tienes en el móvil si corres. Si eres guitarrista, al menos yo tengo 2 o 3 aplicaciones en mi móvil, tengo otras tantas en la tablet, tengo un par de programas en el ordenador, porque las aficiones las ha ampliado. Pero también es cierto que a los ludópatas les ha traído mayor esclavitud, porque es tan fácil jugar dinero por Internet, a un clic. ¿Hablaríamos de la pornografía? Entonces, lo que quiero que reflexionemos es el impacto que ha tenido Internet en nuestra sociedad. A esos niños que cuando tienen 3 años, se dice que un niño de 3, 4 años, si le das una tableta en la mano, tarda 5 minutos en abrirlo y empezar a manipularlo. ¡Tremendo! Explícale, cuando sea mayor, que puede prescindir de Internet. Imposible. Internet, la tecnología, es nuestra guardería. Es el rey en nuestra sociedad. Me gustaría que ahora fuésemos a nuestro texto. Bueno, tenía unas cifras también. Fijaos, en 1981, ¿sabéis cuántos ordenadores había conectados a Internet? 1981. Yo tenía 16 años entonces, o por ahí, a ver si me equivoco, o 19, perdón. No, en fin, por ahí ando, no lo sé. Pero no hace tanto. ¿Sabéis cuántos ordenadores en el mundo habían conectados a Internet? 300. En el 2003, solamente 22 años después, eran 500 millones. Se calcula que para el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. ¿Os podéis imaginar a alguien que, por ejemplo, si yo viniera esta mañana y dijera, Internet, dejarla a un lado, tirarla por ahí, no sirve para nada? Inmediatamente desconectaríais, porque diríais, no tiene sentido lo que dice Manuel, ¿no es verdad? Ahora, me gustaría ir a nuestro tema y preguntaros, ¿qué significó la venida del Espíritu Santo? ¿Qué significó que una persona que es pecadora, que tiene su inclinación al mal, al creer en el Señor Jesucristo, pueda tener la presencia de Dios morando en su corazón? ¿Qué significado, qué relevancia tiene que seamos hechos hijos de Dios y Dios haya derramado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, no solamente para morar, sino para llenarlo y que clame, Abba, Padre? Es más, es mayor la revolución digital que la revolución de la venida del Espíritu. Os hago otra pregunta. ¿Alguien se acuerda? Creo que yo ya tiré una agenda que me regalaron una vez, una agenda de estas digitales. Ya la tiré, porque ¿quién quiere ahora una agenda digital? Se llamaban PDA. Y allí ponías tus direcciones e incluso podías escribir con el lápiz. ¿Quién las quiere ahora? Porque tienes tu móvil. Eso es un cacharro viejo que no lo quiere nadie. Los jóvenes, igual, o los más jovencitos, ni saben lo que es eso. Me pregunto si el cristianismo tiene conciencia
de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Me gustaría leer Hechos capítulo 2, leer este pasaje tremendo en significado, en relevancia, un momento histórico, una realidad en la historia. Esto no es la consciencia de alguien en el siglo IV que se inventa una historia bonita. Esto es una realidad del pueblo de Dios, el pueblo del crucificado, que por la obra de Cristo en la cruz, su resurrección y su ascensión, pudo recibir desde un momento y hacia adelante la misma presencia de Dios en la vida del creyente. Leemos Hechos capítulo 2. Llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Fijaos que lo que vamos a leer abarca todos los sentidos. Además de apuntar a la fiesta de Pentecostés, que estamos hablando de una fiesta judía donde todo judío debía estar ahí. Una fiesta judía. Había dicho el Señor que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, el vínculo con el antiguo pacto, el vínculo con el pueblo de Dios que había crucificado a Cristo. Ese pueblo de Dios, emblema del ser humano, que había dicho hacía unos 1400 años antes, había recibido la misma revelación de Dios, había visto la gloria del Sinaí. Ahora decía, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo. El día de Pentecostés, en Jerusalén, aunque Cristo había sido crucificado, aunque había sido denostado, despreciado, aunque había sufrido la ignominia de la cruz, pero Dios lo veía por otro prisma. Y es que la obra de la salvación había sido consumada. Y no importa lo que el mundo dijera, no importa que el mundo lo menospreciara, para Dios fue algo glorioso. Y lo que vemos aquí es el reflejo. Igualmente que en una explosión, una cosa es la combustión increíble que sucede en las fórmulas químicas que yo no entiendo, o fusión, o separación de partículas o de electrones, la bomba atómica, una explosión nuclear y luego las consecuencias de esa grande combustión, ese gran champiñón que surge, ese viento increíble que destroza todo a su paso. De la misma manera o en una manera parecida, a pesar de que el mundo ni le importaba la cruz, la ascensión de Cristo produce esto. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjate esa referencia al viento que tanto el Señor Jesucristo, Juan capítulo 3, como en el Antiguo Testamento, como la propia palabra de espíritu, está asociada con el viento, porque es una manera de entender algo que no ves, que en la experiencia natural del ser humano limitado no sabes de dónde viene y a dónde va, pero que oyes su sonido. Y así el Señor muestra su presencia, un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Si lo hubiéramos visto, hubiera sido como una expansión de un incendio, viendo lenguas de fuego por todos lados. 120 personas como mínimo, asentándose sobre cada uno de ellos.
Aquí hay un error en la pintura. Normalmente cuando se pinta la venida del Espíritu Santo, se pinta como que el Espíritu Santo vino sobre los 12. Error, porque la Escritura dice que vino sobre cada uno de ellos. Y luego dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio que hablaran en lenguas las maravillas de Dios, y a cada uno le fue dado esa expresión. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Hemos de recordar que para cuando viene el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, más o menos por el año 420, dio su última palabra por el libro de Malaquías. Y a partir de Malaquías, el Señor calla. A partir de, diríamos un poco antes, 536, cuando el pueblo vuelve a Jerusalén, se restablece la adoración, se edifica o se comienza a edificar un templo, se edifican unas murallas, se desarrolla una forma diferente de judaísmo, de la fe de los hebreos. Pero por otra parte, se empieza a preparar ese cumplimiento del tiempo que dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Venido el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor había preparado todo el escenario para la venida de su Hijo y luego para la propagación del Evangelio. Aquí tenemos Pentecostés, una de las 3 fiestas donde todo judío debía ir a Jerusalén. Pero lo que vemos es que hay hombres, dice judíos, pero también piadosos. Ahí estaban aquellos gentiles que habían visto en la fe de los hebreos una fe más profunda, más creíble que no los dioses de los Olimpos o las idolatrías de los paganos. Aquí vemos también a esos temerosos de Dios, que aunque no se hubieran hecho plenamente prosélitos, pero igualmente eran simpatizantes de esa fe de los hebreos. Y estos, cuando volviesen de esta experiencia en Pentecostés, llevarían el mensaje del Evangelio al mundo conocido de entonces. De manera que entendemos que cuando Pablo en su tercer viaje misionero escribe la epístola a los romanos, esos romanos que Pablo nunca había visto, fue una congregación que emerge espontáneamente de aquí, del día de Pentecostés. El Señor había preparado todo, igual que lo preparó para el nacimiento de Cristo, para la vida de Cristo y para el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora el Señor prepara el escenario y vienen personas, como dice aquí, de todas las naciones. No vinieron chinos, no vinieron esquimales, pero es una forma de hablar de la Escritura, de que todo el mundo conocido de entonces, todo lo que estaba coexionado, de todos vinieron y escucharon y vieron lo que Dios hizo. Seguimos leyendo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. Fijaos que luego lo vuelve a decir. Versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos. Estaban diciendo, estamos viendo algo que sabemos que, nos ha sacado de nuestros esquemas, pero no sabemos ni qué es, ni qué debemos hacer. Fijaos que aquí no es lo que tenemos en la Epístola a los Corintios capítulo 14. En la Epístola a los Corintios capítulo 14 es una práctica un tanto desordenada de la iglesia de Corinto, donde habían unos que decían que hablaban en lenguas, y Pablo dice, si alguien habla en lenguas, tiene que haber otro que lo interprete. Y si no, dice Pablo, 1 Corintios 14, que calle en la iglesia,
porque no es de edificación. Tremendo. Pero aquí eso no hizo falta. Sino que el Señor ese día, es como cuando los discípulos del Señor clamaban cuando Jesús iba a Jerusalén. Y los fariseos dijeron: Maestro, dile a los tuyos que se moderen un poco. Y el Señor dice: ah, sí, si estos no claman, las piedras van a clamar, porque hoy es un día cuando el Rey entra en Jerusalén. Y tanto si os gusta como si no, Dios pone su sello y no hay nadie que pueda decir nada. De esta manera, Dios dio testimonio de este momento, de la venida del Espíritu Santo, que iba a cambiar la comunión del hombre con Dios gracias al sacrificio, la muerte de Jesús, su resurrección y su ascensión a los cielos. Seguimos leyendo. Dice: estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos? Los galileos eran tenidos por gente que no entendía de las cosas de Dios, que tenían un acento peculiar y que eran como ignorantes al lado de los cultos de Jerusalén. Pero cuando Dios obra, de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿No son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Y Lucas subraya: en la que hemos nacido. O sea, cada uno entendió perfectamente que estaban hablando de las grandes maravillas de Dios. Es una frase que se utiliza en los Salmos, en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, se utiliza para hablar de los milagros de Dios, en Deuteronomio y también en los Salmos. Y esto es lo mismo. Los discípulos hablaban de las maravillas, los hechos portentosos de Dios, y lo hacían en un lenguaje extranjero que, sin necesidad de ningún discernimiento espiritual, la gente lo oía y se quedaba perplejo porque no podían negar la intervención de Dios de una forma patente. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El mensaje tenía un contenido y era la obra de Dios. Y estaban otra vez todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, como dice la Escritura, se burlaban, diciendo: están llenos de mosto. Hay que ver cómo es el corazón del hombre cuando no quiere creer. La fe es algo voluntario. Eso de que, ay, el Señor te ha dado a ti fe, a mí no me ha dado tanta, vamos a dejarlo. Aquí es, como dice Pedro, cuando las personas ignoran voluntariamente. ¿Por qué? Porque tú tomas a una persona que tú dices inculta como un Galileo y por mucho que beba, no va a hablar perfectamente en otro idioma. Y ellos lo habían visto. Ellos, por otra parte, la cosecha de la uva prácticamente había tenido lugar. De hecho, es que Pentecostés es la misma fiesta que la fiesta de los primeros frutos. Como bien dice el versículo, están llenos de mosto, porque para el vino fermentado faltaban 2 meses. O sea que este vino, a la hora de hablar de emborracharse, era de mala calidad. Entonces lo que estaban diciendo no tenía ni pies ni cabeza. Eso es lo que hace a veces el hombre cuando quiere rechazar las cosas de Dios.
ridiculiza lo que no entiende y entra en unas contradicciones que no concuerdan ni con sus propias tesis. Lo que tenemos aquí en estos versículos es Dios interviniendo en la vida de las personas. Me gustaría mirar a este pasaje desde varios puntos de vista brevemente. Me gustaría que pudiéramos olvidarnos de un poco el conflicto que surge en algunos círculos cristianos acerca del don de lenguas. Porque lo que estamos viendo aquí es algo glorioso y no quisiera enturbiarlo con ese debate que no pertenece aquí. Quizás solamente decir que, como he dicho, esto es diferente a lo que sucedía en Corinto. Aquí no se necesitaba intérprete porque el mensaje era más que claro, pero además lo que quisiera mostrar es el significado, primero, que Pedro le dio en referencia al Antiguo Testamento. En segundo lugar, el significado que tiene y que también escritores de la Biblia le dieron en referencia a la cruz y la exaltación del Señor. Y en tercer lugar, el significado que tiene en la experiencia del creyente. En primer lugar, hacia el Antiguo Testamento, es importante que entendamos qué significa que el Espíritu Santo vino. ¿Por qué? Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Entonces, si el Espíritu está en todo lugar, ¿a dónde va a venir? Pero es que una cuestión es la presencia de Dios en el universo, pero otra cuestión es la presencia de Dios para obrar, para ejercer su influencia activa en el ámbito espiritual, en la influencia del mundo espiritual y en su actividad, su influencia activa en el espíritu del hombre. En ese aspecto, Dios es un caballero y no entrará donde no se le invite. Entonces, sí, Dios está presente en todo lugar, pero en cuanto a su influencia, en cuanto a su sanidad, en cuanto a su efecto, su deseo y su acción de transformar aquello que toca. Como un ejemplo, cuando leemos los evangelios, aquellos que venían enfermos al Señor, ninguno se fue sin ser sanado. Todos eran sanados. Entonces, el Señor es omnipresente, pero cuando se acercaron en el sentido de que su espíritu estaba en armonía con Dios, creyendo y aceptando a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces, como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, el poder de Dios, la influencia sanadora de Dios entra y transforma. Entonces, en ese sentido, vino el Espíritu Santo como influencia activa, como agente transformador de la vida del pueblo de Dios y del individuo. ¿En qué manera es diferente si el Espíritu Santo está presente en todo lugar? Joel 2:28 nos habla, el apóstol Pedro, de que esto es lo que fue escrito por el profeta Joel cuando dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Señor había prometido un nuevo pacto, una nueva restauración. Y ahora, en ese momento se estaba cumpliendo. Esto es, dijo Pedro, aquello que fue dicho. Hoy se cumple lo que fue dicho por el profeta Joel. En el Antiguo Testamento lo que vemos es que el Espíritu Santo estaba presente
El Espíritu Santo incluso vino de forma temporal, en momentos particulares, para ministerios especiales. Vino sobre personas. Pero a veces era bastante curioso. Por ejemplo, Sansón, un hombre cuya moral a veces parece un poco dudosa. Sansón, una persona que no es lo más santo ni lo más limpio. Él sí, no se cortó el pelo, se abstuvo de beber vino, sidra, etcétera, etcétera. Era un nazareo, pero realmente su carácter interior no fue muy allá. Pero dice que el Espíritu Santo venía sobre él y entonces era un instrumento de liberación para el pueblo. Qué diferente el Nuevo Testamento. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hablamos de tiempo, que a partir de una fecha las cosas cambian. En ese cumplimiento del tiempo, cuando Dios tuvo a bien, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Por encima de miembro de una iglesia, de seguidor de una teología particular, por encima de la familia de la tradición cristiana que hemos nacido, somos hijos de Dios, herederos de Dios, por medio de Cristo, porque Dios ha hecho un cambio. En el Nuevo Testamento vemos el Señor Jesús dice, el Señor está con vos, el Consolador está con vosotros y estará en vosotros. La presencia de Dios no será algo que viene ocasionalmente en personas determinadas para una tarea particular, sino que morará, establecerá su morada dentro de vosotros. Efesios 4:30 nos habla de que somos sellados con el Espíritu hasta el día de la redención. Y hemos de entender que el sello de Dios no es un sello de los que usamos un tampón y ponemos en un papel. El sello del Espíritu, o lo que diría también las arras del Espíritu, es el mismo Espíritu de Dios, que cuando viene a tu corazón es una muestra de que tú no perteneces a este mundo, que esto es transitorio. Tú eres un ciudadano del cielo y hay más cosas que te identifican allí que aquí. ¡Buah! El Espíritu constituye ese sello de Dios, que es como una paga y señal, una muestra verdadera y real de lo que nos espera. No hay excepción en el Nuevo Testamento. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios vive en ti. Y si el Espíritu de Dios no está en ti, es que no eres suyo. ¿Lo oímos? El Espíritu de Dios no es como una PDA que nos podemos olvidar. No, es que si no está el Espíritu de Dios en nosotros, es que no somos creyentes. La vida cristiana, la fe cristiana, no es una religión, no es un partido político que tú firmas, no es una serie de artículos de fe a los que tú te adscribes. No, es una relación viva, que cuando reconoces que tu corazón está de espaldas a Dios y te vuelves a Él por el Evangelio y crees que Jesucristo es tu Redentor, tu Salvador, y le pides que te salve, que te limpie, y decides en un acto de fe creer en Él, el Espíritu Santo de Dios, igual que vino entonces, viene a tu corazón y es una relación con Dios que antes no existía antes de este capítulo. Se nos dice que somos bautizados en el Espíritu.
A partir de entonces, a partir del día de Pentecostés, podemos experimentar no solo la presencia en modo general, sino la influencia, la actividad y el efecto activo, beneficioso de la presencia de Dios dentro de ti. ¿Qué significa que el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés viene a morar a ti? ¿En qué se diferencia del Antiguo Testamento en este sentido? Pues que hay una nueva realidad en tu vida. Lo hemos leído antes. Dios envía el Espíritu de su Hijo que dentro de ti clama, Abba Padre. Preocúpate si no amas la palabra. Es tan fuerte que en 1 Corintios, cuando Pablo termina la epístola, dice: anatema o maldito todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. Tremendo. Porque no se concibe hoy en día la fe cristiana sin que sea una experiencia real que te transforma de pies a cabeza. Por esa realidad del Espíritu podemos disfrutar no solo de gotas de su presencia, sino de la plenitud del Espíritu en nuestra vida. Podemos cumplir la justicia de Dios. Léelo, Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Lo que era débil por la carne, porque no podía sujetarse a la ley de Dios, ahora es una realidad en aquellos que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que no somos impecables, pero podemos y debemos reflejar la justicia de Dios en nuestra vida. No por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, pero por el principio de vida que Dios ha puesto en nosotros, que es su misma presencia. Podemos conocer, desarrollar y ejercer unas capacidades que el Espíritu Santo da a cada creyente individual. Por la venida del Espíritu podemos experimentar la realidad de que somos un cuerpo, de que no importa si eres esquimal, no importa si eres de Mongolia, si eres chino, si eres japonés, si eres de Tierra de Fuego o de Canadá o de Groenlandia. Cuando crees en el Señor tienes una afinidad espiritual que te maravilla. ¿No os ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. A veces he conocido hermanos de India, tan diferentes culturalmente de nosotros, y cuando les oigo y les veo que aman al Señor, ¡buah! Dices, hemos bebido de un mismo espíritu. Así que, como enseña la Escritura, el día de Pentecostés fue una nueva etapa, un nuevo pacto, una nueva forma en la relación que Dios tiene con el hombre y el hombre con Dios. Pero debo continuar. En segundo lugar, a la luz de la obra de Cristo, es importante, y creo que también es importante en nuestro tiempo, entender que el Espíritu Santo, dijo el Señor, no hablará de lo suyo. El Espíritu Santo, dijo el Señor, me glorificará a mí. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no es... su presencia no se hace notar por hablar más de Él, sino ¿dónde está la presencia del Espíritu Santo? Donde Jesucristo es glorificado, no donde se habla más del Espíritu, donde Cristo es glorificado. Es importante entender que la venida del Espíritu Santo es el fruto de la cruz, la resurrección y la exaltación de Cristo. Es interesante que la iglesia primitiva del este de Siria y Palestina, hasta el siglo IV, celebraron 50 días después del día de resurrección como el día de la ascensión de Cristo. O sea, identificaban Pentecostés con la ascensión. Fijaos que, por ejemplo, dice el apóstol Juan,
El último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie, alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Y dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Cuando Jesús fue glorificado, entonces, como muestra de que la redención no solo había sido completada en la cruz, cuando el Señor dijo consumado es, sino que el Padre lo había levantado de entre los muertos y lo había exaltado hasta lo sumo, entonces fue Jesús glorificado y como fruto fue la venida del Espíritu. Dice, por ejemplo, Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Cuando Jesús fue glorificado y cuando vino el Espíritu Santo, como dijo el Señor, Juan capítulo 16, les guiaría a toda verdad, les recordaría todas las cosas. El Señor Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y fíjate lo que el Padre, Dios, responde. Vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 13, 31 y 32 habla de que Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Estas frases de cuando Jesús fue glorificado es la expresión de la ascensión de Cristo, y la venida del Espíritu fue el fruto de esa exaltación. Así que cuando hablamos de la venida del Espíritu, cuando hablamos de ese don glorioso, lo que tenemos que recordar es que Jesucristo nos salvó y Dios lo exaltó. Dios no solamente reconoció a modo interior la salvación, sino que la publicó en el universo por la venida del Espíritu Santo. En último lugar, la venida del Espíritu afecta directamente la experiencia del creyente y de la Iglesia. En ese momento podemos ver, vino de repente, no fue algo gradual, igual que la salvación. La salvación no es aquello de que se te va contagiando. Perdona, pero no sucede así. No es aquello de que se te va pegando o, bueno, vas aprendiendo. No. Dice la Escritura que hay un paso de muerte a vida. Hay una conversión de los ídolos a Dios. Y de la misma manera, cuando vino el Espíritu Santo, vino de repente. Y la experiencia del Espíritu Santo viniendo a los samaritanos, viniendo a los gentiles, Hechos capítulo 10, viniendo a los discípulos de Juan, Hechos capítulo 19, fue en un momento concreto, fue una realidad patente. El Señor identifica esa expresión externa del Espíritu como un viento recio. La experiencia fue una experiencia de poder. Fue algo espectacular, fue individual en cada uno y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una plenitud que, según el autor Lucas y según los Evangelios y el libro de los Hechos, es una plenitud que nos capacita para servir. Es una plenitud que nos da libertad para poder hablar la palabra de Dios sin ser intimidados, no importa cuál sea la oposición. Es una plenitud del Espíritu para poder asumir responsabilidades del ministerio en la Iglesia. Es una plenitud fresca que se renueva. Plenitud del Espíritu, similar a ser bautizados o inmersos por el Espíritu. No un riachuelo o un arroyito, sino un derramamiento de su Espíritu, algo que se puede recibir.
una experiencia que estaba centrada en las maravillas de Dios. Creyentes comenzaron a hablar las maravillas de Dios. ¿Quién fue exaltado ese día? Os pregunto, ¿quién fue exaltado ese día? El Señor. El Señor. Podríamos decir, ¿quién fue exaltado en el mensaje de Pedro? Que fue la expresión o la interpretación de la venida de Cristo. Fue el Señor Jesucristo. A este que vosotros crucificasteis, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la muestra de donde está el Espíritu Santo en su plenitud. Allí hubo el don de lenguas, pero no había ninguna confusión. Todos entendieron lo que decían. Había mucha claridad. Terminamos. Es desconcertante quizás que la venida del Espíritu, que iba a ser el poder que capacitaría a la Iglesia para compartir el Evangelio hasta el extremo de la tierra, es quizás desconcertante que en la Iglesia de Corinto se deformó hasta el punto que la gente decía, ¿no están estos locos? Tremendo. ¿Cómo nosotros, aún creyentes, podemos distorsionar la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida hasta parecer locos, en vez de usar esa capacidad del Espíritu para que el mundo entienda el Evangelio? Por eso digo que es quizás desconcertante. Creo que debemos ver la relevancia de la venida del Espíritu para el pueblo de Dios, el trato de Dios, el impacto y la consecuencia de la presencia y la obra del Espíritu en el creyente y en la Iglesia, y no centrarnos en temas menores. Es importante recordar que el Espíritu vino a cada creyente. Hemos comenzado hablando de Internet y os he dicho, hablarle a un chico de ahora, uno de estos millennials, sobre todo los reales, ¿no? Los que han nacido a partir de los 2000, hablarles de no creyentes. De hecho, es que dice la semana de oración, vuelta a casa. Recuerdo una camiseta que decía home, el hogar, es donde Wi-Fi se desconecta automáticamente, o sea, se conecta automáticamente. Me imagino si podríamos hablar a estos millennials nacidos en el 2000 de que prescindan de Internet, que no merece la pena. Hermanos, ¿se nos puede hablar a nosotros de prescindir del Espíritu Santo? Espero que no. Espero que para nosotros sea tan indispensable como lo es Internet, o mucho más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tu gracia y tu misericordia alcanzaron no solamente a perdonar nuestros pecados, no solamente a hacernos herederos juntamente con Cristo, sino que tu gracia alcanzó a derramar tu Espíritu en tu Iglesia y en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a buscar esa presencia tuya en nuestros corazones, para que nos capacite, para que nos transforme, esa presencia tuya activa, esa influencia transformadora, santificadora. Pedimos, Señor, que nuestra fe pueda ser una realidad viva, expansiva, que nos lleve a hablar en este mundo, no importa lo que digan, pero que hablemos de tus maravillas en una manera que nadie lo pueda contradecir. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.